La lluvia caía con fuerza sobre el techo de lámina, haciendo eco en cada rincón de la casa. Aquella noche, los relámpagos parecían partir el cielo en dos, como si Dios mismo llorara sobre ese pequeño rincón del mundo. Entre el murmullo de las gotas se escuchó un lamento ahogado. Pedro, un niño de apenas 8 años, estaba arrodillado junto a la cama de sus padres. Sus manitas temblaban al entrelazarse en una oración silenciosa. «Papá, mamá, despierten, por favor», susurró, mientras el viento agitaba las cortinas desgastadas. Pero ellos no despertaron. Los días siguientes fueron un torbellino de susurros y miradas lánguidas. Los vecinos murmuraban que Pedro quedaría solo, que no había más familia que aquellos tíos lejanos que apenas lo visitaban. Y así fue. A la semana llegaron los tíos, Humberto y Jacinta, en un carro viejo y oxidado. No hubo abrazos, no hubo consuelo. Solo una maleta pequeña con las pertenencias de Pedro y una orden tajante. «Aquí ya no hay lugar para ti», dijo Jacinta con voz seca, mientras Humberto asentía sin mirar al niño. Las palabras de su tía se clavaron como espinas en su pequeño corazón. Pedro apenas entendía por qué, pero sabía que era real. Esa misma noche, bajo la luna pálida, salió por el camino polvoriento, descalzo y con el alma rota. Caminó sin rumbo, abrazando la pequeña maleta contra su pecho. Aún con los ojos empañados, se detuvo en una banca de madera junto al mercado del pueblo. Se sentó, arropándose con el abrigo raído que había pertenecido a su padre. Y allí, en medio del frío y la soledad, volvió a juntar sus manos y habló con Dios. «Sé que me escuchas, no me dejes solo, por favor», susurró con una fe tan pura que el viento pareció calmarse por un instante. Así comenzaron sus días en las calles, mendigando un pedazo de pan, un sorbo de agua. Pero a pesar del hambre y el frío, su corazón se mantuvo firme. Cada noche, sin fallar, Pedro se arrodillaba en un rincón del mercado y oraba. Le pedía a Dios que cuidara de él, que le diera fuerzas para soportar, y un día, todo cambiaría. Y aunque el mundo parecía sordo a su sufrimiento, Pedro seguía orando, porque en su corazón sabía que Dios no olvida. Los días para Pedro se convirtieron en un desfile interminable de pasos y miradas indiferentes. El mercado del pueblo era su refugio, un laberinto de puestos de madera donde el aroma a frutas frescas se mezclaba con el polvo y el humo de los fogones. Ahí, entre los pasillos estrechos, se movía como un espectro invisible, pidiendo una moneda, un pedazo de pan o simplemente un poco de atención. «¡Fuera de aquí, mocoso!», le gritó un vendedor de verduras, agitando una escoba en su dirección. Pedro retrocedió con las manos levantadas y se perdió entre la multitud sin decir palabra. No era la primera vez, ni sería la última. En las noches se acomodaba bajo el techo improvisado de un puesto abandonado. Había juntado unas cajas de cartón y unas lonas viejas que alguien había tirado. Ahí, con el abrigo de su padre sobre los hombros, miraba el cielo estrellado y hablaba con Dios. Susurraba despacio, como si temiera que el viento se llevara sus palabras. «Sé que estás conmigo, Señor. Sé que un día todo cambiará», decía con una convicción que desafiaba su corta edad. A veces, una anciana de nombre Rosa, que vendía atoles en la esquina del mercado, le regalaba un vaso caliente. «Tómalo, niño, no es mucho, pero te calentará el cuerpo», le decía extendiéndole el vaso con una sonrisa tierna. «Gracias, doña Rosa», respondía Pedro y se arrodillaba a un lado para beberlo mientras oraba. La anciana, que lo observaba de reojo, siempre murmuraba: «Ese niño tiene un ángel». Las semanas pasaron y Pedro aprendió a sobrevivir. Sabía dónde buscar los restos de pan en los basureros del mercado, dónde recoger el agua de la fuente, del parque, y qué días llegaban los camiones de frutas para atrapar alguna manzana caída.
Pero a pesar de todo, cada noche, sin importar cuán duro hubiera sido el día, se arrodillaba, miraba al cielo y oraba. El pueblo empezó a notar su presencia. Algunos le dejaban un pedazo de pan o una moneda, otros simplemente lo ignoraban. Pero Pedro no guardaba rencor. Él seguía creyendo que Dios tenía un plan para él, uno grande, uno que cambiaría su vida para siempre, porque Pedro lo sabía. Sentía en su corazón que su destino no era quedarse en las calles, que un día su fe sería recompensada de una forma que ni siquiera podía imaginar. Era un día gris, el cielo se encapotaba con nubes densas que amenazaban con una tormenta. Pedro caminaba por el camino polvoriento que llevaba a las afueras del pueblo, donde solía buscar latas vacías y cartones para vender. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de polvo que se enredaban en sus pies descalzos. De pronto, un murmullo apagado lo hizo detenerse. Entre los matorrales que bordeaban el camino, escuchó voces alteradas, susurros que parecían cargados de veneno. Pedro se acercó con sigilo, cuidando cada paso, y lo que vio le heló la sangre. Un hombre mayor, de rostro cansado y cabello canoso, estaba arrodillado en el suelo, con las manos atadas a la espalda y el rostro golpeado. Frente a él, dos hombres jóvenes discutían acaloradamente. «Es la única forma», gritó uno, de ojos oscuros y barba incipiente. «¿Y si alguien nos descubre?», respondió el otro, más bajo y con cicatrices en las manos. «Nadie va a descubrir nada. Nos quedamos con las tierras, con el dinero, y este viejo desaparece para siempre». Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía lo que estaban a punto de hacer. Sin pensarlo, salió de su escondite y corrió hacia ellos. «Oigan, déjenlo en paz», gritó con todas sus fuerzas. Los dos hombres voltearon con sorpresa y luego rieron. «¿Y este mocoso?», se burló el de barba, acercándose con pasos pesados. «Lárgate de aquí si no quieres problemas, escuincle». Pero Pedro no se movió. Lo miró directo a los ojos y repitió con firmeza: «Dios está viendo lo que hacen, y nadie se escapa de su justicia». Las palabras del niño hicieron eco en el silencio del campo, y por un momento los dos hombres titubearon. El mayor, aún en el suelo, levantó la mirada y lo observó con un destello de esperanza. «¡Corre, niño, corre!», le gritó el hombre, pero Pedro no se movió. En cambio, avanzó un paso más, mirando a los atacantes sin un atisbo de miedo. La situación se volvió tensa. Los hombres intercambiaron miradas y el de cicatrices se llevó la mano al cinturón donde un cuchillo asomaba por el borde. Pedro lo vio, pero no retrocedió. «Dios no deja solos a los que hacen el bien», dijo, con una voz tan firme que el viento pareció detenerse. De pronto, un sonido rompió el silencio. Una camioneta apareció en el camino, levantando polvo a su paso. Los dos hombres, asustados, soltaron al anciano y desaparecieron entre los matorrales. Pedro corrió hacia el hombre, lo desató con sus pequeñas manos y lo ayudó a ponerse de pie. «¿Está bien, señor?», preguntó con la voz temblorosa. El hombre asintió, aún en shock, y miró al niño con una mezcla de asombro y gratitud. «¿Cómo te llamas?». «Pedro», respondió con una sonrisa tímida. Aquel hombre era don Fernando, un terrateniente del pueblo que había caído en desgracia por las ambiciones de sus hijos, quienes habían mandado terminar con él. Pero en ese momento todo cambiaría, porque Pedro, el niño huérfano, había arriesgado su vida para salvarlo. Los días siguientes al incidente fueron un torbellino de cambios para Pedro. Don Fernando, aún con las heridas visibles en su rostro y los ojos cargados de gratitud, lo llevó a su casa, una finca grande y algo descuidada en las afueras del pueblo. Para Pedro, aquello era un sueño: dormir en una cama, comer caliente y sentirse protegido.
Era algo que no había experimentado desde la muerte de sus padres. Sin embargo, la calma duró poco. Apenas los hijos de don Fernando se enteraron de que el niño estaba en la finca, la ira se les dibujó en el rostro. Santiago y Martín, dos hombres de miradas frías y ambiciones desbordantes, llegaron un día sin previo aviso. ¿Y este escuincle?, preguntó Santiago el mayor con un tono despectivo. Se llama Pedro y me salvó la vida, respondió don Fernando sin titubeos. Los hermanos intercambiaron miradas cargadas de veneno. ¿Y qué haces aquí, mocoso?, gruñó Martín, agachándose para quedar a la altura de Pedro. No creas que por jugar al héroe te vas a quedar con lo que no es tuyo. Pedro, con su mirada limpia y firme, no retrocedió. Solo estoy aquí porque Dios me trajo, respondió sin miedo. Eso bastó para encender aún más la furia de los hermanos. Durante días se dedicaron a presionar a su padre, insistiendo en que Pedro era un peligro, que no sabían de dónde había salido y que su presencia podía traer problemas. Es un callejero, papá. ¿No ves? ¿Qué van a decir en el pueblo?, decía Santiago alzando la voz en cada discusión. Lo que me importa es que él me salvó la vida, repetía don Fernando inquebrantable. Pero la presión fue aumentando y un día, aprovechando que su padre salió al mercado, Santiago y Martín actuaron. Fueron hasta la habitación donde Pedro dormía y lo despertaron bruscamente. «Arriba, mocoso, es hora de que te largues de aquí», dijo Martín, jalándolo del brazo. Pedro intentó resistirse, pero la fuerza de los hombres era mucha para él. Lo subieron a un auto sin decirle una palabra más. El camino fue largo y polvoriento, las ventanas estaban cerradas y el calor se sentía insoportable. Pedro apenas podía respirar entre el polvo y el sudor. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio grande y gris, con altos muros y una reja oxidada. «Bienvenido a tu nuevo hogar», se burló Santiago, soltando una risa seca. Sin más explicaciones, lo bajaron del auto y lo entregaron a un hombre robusto, de voz áspera y mirada indiferente. «Un nuevo ingreso», dijo Martín, entregando unos papeles. El hombre apenas miró a Pedro, le puso una mano en el hombro y lo empujó hacia el interior del orfanato. «Camina». Pedro volteó una última vez. Desde la reja, vio a los hijos de don Fernando alejándose en el auto, riendo y golpeando el volante, como si aquello fuera un triunfo. Sin embargo, Pedro no lloró, no se quebró. Caminó con la mirada al frente y las manos entrelazadas en oración. «Dios, no me abandones ahora», susurró mientras la puerta se cerraba tras él. Sabía que esa no era su última parada. En su corazón, la fe ardía más fuerte que nunca. La noticia llegó a oídos de don Fernando como un golpe seco en el pecho. Apenas regresó del mercado y no encontró a Pedro. Sus preguntas comenzaron a caer una tras otra. Santiago y Martín fingieron no saber nada, encogiéndose de hombros y desviando la mirada. «No sé de qué hablas, padre. Seguramente se fue. Como los callejeros siempre huyen», respondió Martín con una sonrisa apenas contenida. Pero don Fernando no era ingenuo. Con los días, los rumores del pueblo empezaron a correr, y uno de los empleados de la finca, un hombre llamado Julián, se acercó a contarle lo que había visto. «Señor, yo no quería meterme, pero vi a sus hijos llevando al niño en el auto, y lo dejaron en el orfanato del pueblo», confesó mirando al suelo. La sangre de don Fernando hirvió. Sus manos temblaron al apretarse en puños, y sus ojos, normalmente cansados, parecieron encenderse con una furia contenida por años. «Gracias, Julián. Eso era todo lo que necesitaba saber», dijo con voz firme. Esa misma tarde, don Fernando fue al orfanato.
La reja oxidada crujió al abrirse y el portero, un hombre de rostro arrugado y cabello canoso, lo observó con desconfianza. «¿Qué se le ofrece?», preguntó con voz ronca. «Vengo a buscar a Pedro, el niño que trajeron mis hijos. Aquí no se permiten visitas sin autorización. Yo no he venido a visitar, he venido a llevarme a mi hijo», sentenció don Fernando con una seguridad que heló el aire. Los papeles fueron firmados esa misma tarde. Don Fernando, hombre de palabra, no dejó espacio para dudas. Salió del orfanato con Pedro de la mano y en el camino el niño no dejó de mirarlo, incrédulo. «¿Usted vino por mí?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Vine por ti, vine por mi hijo, porque eso es lo que eres para mí, Pedro», respondió el hombre, y un nudo se formó en la garganta del niño. Al llegar a la finca, Santiago y Martín los esperaban en la entrada. Sus rostros se tensaron al ver al niño junto a su padre, y las palabras no tardaron en brotar llenas de veneno. «No puedes hacer esto, ese niño no es nada para ti», gritó Santiago, mientras Martín asentía con los ojos llenos de rabia. «Es más de lo que ustedes dos han sido jamás», respondió don Fernando con una calma que helaba la sangre. «Desde este momento, Pedro vivirá aquí, y si alguno de ustedes se atreve a levantarle una mano o siquiera una palabra, responderá ante mí». Los hermanos quedaron en silencio, sus miradas llenas de odio e impotencia. Pero don Fernando no se detuvo ahí. Llamó a un abogado y en cuestión de semanas, las tierras y los bienes que sus hijos planeaban arrebatarle fueron repartidos de manera justa, asegurando el futuro de Pedro y garantizando que nada ni nadie pudiera tocarlo otra vez. Pero don Fernando aún tenía una promesa por cumplir. Sabía que Pedro hablaba de una casa, aquella que le arrebataron sus tíos, Humberto y Jacinta. Con el tiempo, y con la ayuda de la ley, don Fernando logró que se reconociera el derecho de Pedro sobre esa propiedad. Y así, el niño que alguna vez mendigó por un pedazo de pan, ahora tenía un hogar al que volver. «¿La recuerdas?», le preguntó don Fernando el día que llegaron a la puerta de madera vieja, ahora renovada y pintada de blanco. «Sí, aquí viví con mis papás», dijo Pedro, tocando la madera como si fuera un pedazo de su corazón. Y esa tarde, el niño que había caminado descalzo por los caminos polvorientos, entró a su hogar. No como un mendigo, sino como un heredero. Los años pasaron y Pedro creció rodeado de amor y justicia. Don Fernando cumplió su promesa y no solo le dio un hogar, sino una familia. Bajo su cuidado, Pedro aprendió a trabajar la tierra, a valorar cada cosecha y a ayudar al prójimo, como él mismo había necesitado alguna vez. Pero su corazón nunca olvidó lo que había vivido en las calles. Con el tiempo, Pedro decidió abrir un refugio para niños huérfanos en su pueblo, un lugar donde nadie tuviera que dormir a la intemperie, donde cada niño tuviera un plato de comida caliente y una mano amiga que lo cuidara. En la entrada del refugio había un letrero sencillo, pero poderoso: «Dios nunca olvida a sus hijos». Y cada niño que entraba por esas puertas encontraba no solo un techo, sino una familia. Pedro caminaba por los pasillos, saludando a los pequeños con una sonrisa cálida y una palabra de aliento. Era su manera de devolver todo lo que un día recibió, porque él sabía mejor que nadie que la fe, cuando se mantiene firme, tiene el poder de transformar destinos. Y en cada oración, Pedro daba gracias, no por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado: una familia, un hogar y un propósito.